publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Johan Page. Les agradezco a todos su presencia virtual aquí. En esta ocasión, dentro del marco de la charla sobre los libros del mapa de las lenguas, vamos a tener al escritor Giuseppe Caputo, de cuya novela Estrella Madre va a haber una pequeña charla ahora. Gracias también a la presencia del escritor José Carlos Irigoyen, también mapa de las lenguas con Mejor el Fuego, para poder conversar sobre esta novela tan profunda, tan entrañable y a la vez tan interpeladora como es Estrella Madre. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí con Giuseppe, a quien no es la primera vez que entrevisto. Ya lo he entrevistado hace unos 2 o 3 años atrás, cuando éramos más jóvenes y teníamos más pelo, por lo que veo, por su primer libro, Un mundo huérfano, que a mí personalmente me parece uno de los libros más hermosos que se han escrito en Latinoamérica en los últimos 10 o 20 años. Y no lo digo porque esté aquí, lo digo porque es un libro realmente conmovedor y que tiene una marca que se repite en este nuevo libro, Estrella Madre, que es la conjunción entre narrativa y poesía de una manera natural y de un gusto por la construcción de la imagen precisa, de la imagen que va más allá del rumbrón que tiene, digamos, un ancla en una realidad muchas veces difícil de sobrellevar. Giuseppe, a mí me gustaría comenzar recordando aquella conversación en Arequipa, cuando te pregunté por el proceso de Un mundo huérfano. Tú me contaste que tenías un poemario terminado, que alguna vez quizá publiques, y que a partir de esa experiencia con la poesía en Estados Unidos comenzaste a escribir Un mundo huérfano. Y es que mi memoria no me falla. Y me gustaría preguntarte por el proceso de escritura de este libro. A mí me encanta que los escritores me cuenten cómo hacen sus libros, porque a veces aprendo cosas y creo que nuestro público también. He leído que tuviste 3 versiones para escribir hiciste 3 versiones para escribir este libro, y que la segunda tenía mucho onirismo y mucho surrealismo. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Porque esta también tiene mucho surrealismo y tiene mucho onirismo. Y quisiera que nos cuentes cómo empezó este proceso y cómo, digamos, llegaste a esta versión. Vale. Bueno, primero saludarte, José Carlos, agradecerte esas palabras iniciales. Saludar también a Johan, Ezequiel y agradecer este espacio del mapa de las lenguas. Sí, efectivamente, yo escribí, digamos, Estrella Madre, la novela que salió publicada es el tercer manuscrito, digamos, que escribí sobre el tema madre. El primero lo escribí antes del 2010 y con ese primer manuscrito yo apliqué pues a la maestría en la Universidad de Nueva York. Y ese primer manuscrito estaba escrito en segunda persona, entonces era un hombre que le hablaba a todos sus vecinos, digamos, y a la madre, pero poco a poco iba quedando como borrosa, digamos, como la presencia de la madre. No se sabía si estaba presencialmente o no, y esto lo íbamos, como esta duda iba creciendo por comentarios que hacían los vecinos. Entonces, digamos que la idea de la madre borrosa estuvo desde el primer momento. Luego, en el segundo manuscrito, que ya lo escribí durante la maestría, no sé si recuerdas el capítulo en Estrella Madre, o sea, en esta versión de Estrella Madre que salió publicada, de que hay unas máquinas que él llama máquinas sentimentales. Sí. Entonces, por ejemplo, que es una máquina que cambia el clima según el estado de ánimo de la persona, o que sí. Entonces, esas máquinas en esa versión, digamos, existían. Entonces, digamos que era un manuscrito, pues digamos, como el que su realismo era como mucho más explícito. Marcado. Sí. Digamos que acá en Estrella Madre es más como parte de la imaginación del personaje y está muy claro que es como su imaginación,
pero en esa anterior versión, pues sí era eso, sí era como, era un mundo pues surrealista, como muy explícitamente, y bueno, y la presencia también de la madre estaba muy borrosa, ¿no? Él supuestamente también eso, iba a regresar, pero no se sabía si había muerto, qué había pasado, eso estaba como muy borroso. Y bueno, pasaron pues sí, casi 10 años entre la primera versión y esta, y lo que yo hago es que las leo esas versiones y como que ya las dejo atrás. Sí, como que no reescribo sobre las escenas, ni mucho menos, no me gusta hacer eso. Entonces, ya con eso. Escribes nuevamente el libro, en pocas palabras. Sí, exacto, sí. Bien Sí, trabajoso, ¿no? Me cuesta mucho porque siento que ya es otra música, que ya es otro pensamiento, entonces como que a partir de ahí me parece, para mí es como imposible. Ya. Sí. A mí me parece, y creo que puede ser obvio, que ambas novelas están hermanadas. Una trata sobre el padre, otra trata sobre la madre, pero no son, eso es lo obvio, pero lo interesante para mí es que, a pesar de que las novelas tienen diferencias claras, también tienen similitudes que a mí me llaman mucho la atención. Una de ellas es que pareciese que en el mundo de Giuseppe Caputo no hay autoridades paternas, porque en la novela anterior, el padre, que a mí me parece un personaje eh, sumamente, digamos, desvalido, un personaje que es más infantil que el hijo quizá, que está esperando que el mar le entregue bienes y tesoros, se parece mucho a esta madre. Esta madre también no, no ejerce una maternidad, digamos, convencional, y además cuando vas a caminar a una fábrica donde, digamos, mal trabaja, intenta encontrar alhajas, billetes, monedas, porque dicen que la gente cuando corre las pierde. Que son las mismas explicaciones muy parecidas que daba el padre a la novela anterior. Tu visión de los padres a mí me parece muy distinta, yo diría radicalmente distinta a la que nos propone la narrativa de nuestra lengua, usualmente de padres que pueden ser cariñosos o autoritarios, pero son padres y tienen una autoridad. ¿Por qué en tu mundo, yo podría decir incluso, atreverme a decir, no hay adultos? Niños, jóvenes y adultos se confunden en una misma ingenuidad. Una ingenuidad desde el punto, desde buen punto, desde el punto de vista bueno de la palabra. ¿Cómo nace esta visión? Sí, yo creo que los padres son los primeros huérfanos, o sea, es decir, como que toda esta orfandad de ambos libros, que en Un mundo huérfano está explícita, digamos, desde el título, son los padres como los primeros huérfanos. Quiero decir que esa orfandad que sienten ellos, pues también la transmiten a los hijos, y los hijos, entonces, sienten desde muy chiquitos que tienen que ocupar ese lugar de cuidadores, aunque no sea el tiempo de eso, ¿no? Y aunque pues sean los padres los adultos. Sin embargo, si bien, y lo que decías también de esta espera de los milagros, yo también sí creo que es una sensación muy común en nuestros países, la de sentir que finalmente uno, por más que pedalee y pedalee y pedalee, o sea, realmente uno sí está dependiendo todo el tiempo de fuerzas externas. Y ese buscar o esperar algo del mar, o esperar a ver si uno encuentra oro en la calle, o sea, eso para mí es como indicativo de una orfandad económica, ¿sí? Finalmente la mamá, digamos, a diferencia del papá de Un mundo huérfano, la mamá sí es alguien, digamos, que trabaja como con unos horarios y como más claramente precarizada, digamos. El padre de Un mundo huérfano es como, no tiene las habilidades como para Ganarse la engranarse vida. en la dinámica, sí, de producción, en la dinámica neoliberal, capitalista, sí. La madre, digamos, sí hace unos turnos, etcétera, pero está completamente sobrepasada. Me provoca curiosidad, digamos, como las lecturas que se han hecho, digamos, en Colombia del libro, porque, como tú decías, generalmente, o digamos en el imaginario, es el padre, por ejemplo, el que abandona, el que se va, ¿sí?
o el autoritario, etcétera. Y yo creo que un mundo huérfano, al tener este padre tierno, cuidador, sí, vulnerable y como tan cercano, afectiva y físicamente al hijo, yo creo que eso cumple una fantasía, o eso muchos lectores encontraron ahí como una fantasía de reparación. Y en cambio, la madre, en Estrella Madre, que es una madre que decide irse cuando ya el hijo está grande, ¿sí? Pero que decide irse, que siempre, digamos, está poniendo su deseo de cambiar de lugar, etcétera, como su gran foco, su gran norte. Y no es finalmente esta madre como abnegada, sacrificada, por más que sí cumple, ¿sí? Por más que sí cumple, pero rompe esa idea de la madre como completamente abnegada. Esto entonces en el lector rompe como una fantasía con la maternidad. Así como un mundo huérfano cumple una fantasía con la paternidad, siento que Estrella Madre rompe también como una fantasía con la maternidad. Entonces, por ejemplo, han salido palabras como abandono, como la madre abandona. Y pues yo digo, pero es que ya estaba grande, mira que se despidió, etcétera, ¿sí? Entonces, en esas sencillas inversiones, yo, por ejemplo, a los 16 años, yo me fui de mi casa en Barranquilla y me vine para Bogotá. Y la imagen mía, siempre, cuando me voy, cada vez que me voy, es mi mamá en la ventana, como despidiéndose. Pero entonces, hacer esa sencilla inversión de la madre es la que se va, ya entran palabras como abandono, ¿sí? Por más que ya uno sea grande, ¿sabes? Sí, el personaje de Estrella Madre, obviamente la deja ambigua, pero cuando se va, o sea, está claro que ya era grande, ¿sí? Entonces, sí creo ya que... podía valerse por sí mismo y salir a la calle por sí mismo, etcétera. Exacto. Hay algo con las fantasías hacia la paternidad y hacia la maternidad que por un lado se cumplen y por el otro lado se rompen en los libros. Estos dos libros. Sobre la madre, justamente iba a ser mi siguiente pregunta. Yo siento que los escritores latinoamericanos tenemos un tema, podemos destrozar a nuestros padres sin ningún escrúpulo, pero con la madre hay algo que nos impide entrar más allá de ciertos tabúes que nos imponemos. ¿Ya? Es un lugar sagrado, es un lugar social sagrado, y por eso, al igual que los bebés, por ejemplo, entonces por eso siento que también es muy fácil hacerlo mal. A mí, por ejemplo, sí me gusta mucho cómo Fernando Vallejo dinamita ese lugar sagrado de la madre y le dice la loca, todo esto. Sí. Acá, digamos, es decir, es que para mí, digamos, más que como ese dinamitar, digamos, o sea, sí hay un ejercicio de desacralizar la maternidad. Pero si hay que desacralizar algo es porque está sacralizado. Entonces, eso de pasar de una sacralización a la desacralización, que la desacralización no es necesariamente dinamitar y entrar, digamos, como en un juego de blasfemias, sino simplemente bajar de ese pedestal. Ya eso es una gran ruptura afectiva y política. Pero entonces por eso la Estrella Madre empieza toda esta mitología alrededor del sol, que la madre es el sol, ocupa el lugar de Dios, etcétera, para luego ir bajando eso. Pero eso es un proceso duro, o sea, eso no es algo que se hace, digamos, como, yo siento, de la noche a la mañana, como, digamos, tan fácilmente para el personaje, porque digamos que tampoco había como algo como tan, porque había un apego fuerte, ¿sí? Y no había como un conflicto como explícito, claro, sino que él mismo se da cuenta que hay un conflicto, ¿sí? Pero entonces ese bajar de un pedestal, claro, puede ser a punta de patadas, pero también bajarlo delicadamente, ¿no? Exacto, ¿no? Bajarlo en un proceso como más lento y pues finalmente más doloroso y conflictuante. Claro, porque Vallejo en El Desbarrancadero destruye a su madre, es una novela deliciosa, quizá también mucho por eso, pero tú no destruyes a esa figura materna, sino que, digamos, la desacralización es más sutil. Tú has acuñado un término que a mí me fascina, Giuseppe, incesto emocional.
Sí. Me encanta, me encanta. Yo cuando lo vi en una entrevista, apenas vi el término, dije, tengo que entender qué es esto. Lo leí y me parece que el término incesto emocional es justamente ir más allá con la madre en ciertas cuestiones sociales o privadas, que no son necesariamente tener relaciones con ella sexuales, sino, digamos, transgredir ciertas barreras comunicativas. Y es lo que, en cierta forma, hace tu persona, hace el protagonista con su madre en este libro. Rompe ciertas barreras con ella que la convierten en un ser ya no maternal, sino que tiene, digamos, otras facetas. ¿Estarías de acuerdo tú con eso? Sí, y para mí, por ejemplo, una novela latinoamericana que me gusta mucho, que es Camanchaca, de Diego Zúñiga, digamos, ahí para mí, digamos que la leí después de escribir Estrella Madre, para mí ahí está claro como la idea del incesto emocional, porque, digamos, uno piensa en el incesto como, pues, el acto sexual entre, digamos, madre e hijo, padre e hijo, sí, familiares, pero hay unas dinámicas, o sea, es decir, eso de pensar al hijo o a la madre como tu pareja y tener un tipo de intimidad que para mí es propio de las parejas, digamos, pues el siguiente paso, digamos, lo que me gusta de Camanchaca es que muestra eso muy claramente. Entonces lo que uno dice es, el siguiente paso es ya el acto sexual, o sea, es decir, después de todo esto, ya lo único que falta es el acto sexual. Entonces hay una escena en Estrella Madre, por ejemplo, que ellos están como muy cariñosos, mamá e hijo, afuera, y alguien pasa y como que los mira y la mamá, sí, la mamá le da vergüenza, sí, se pone tensa. Entonces, ese capítulo se llama Abrazo en Piedra y es justamente que después de toda esa efectividad, después de esa mirada externa que de alguna manera evidencia como, que la relación, digamos, como que está ya como yéndose hacia otro lado, ahí ya ellos empiezan como de alguna manera a endurecer sus gestos mutuamente. Eh, sí, entonces eso, o sea, la mamá, digamos, desde el primer capítulo que le pide al hijo, mira, pide plata tú, di que no voy a poder pagar, sí que lo pone a hacer cosas que ella debería, ¿sí? O sea, O su marido, o digamos, sea, sí, ya ahí claro. están como pareja, digamos, ¿sí? Entonces ya ahí se empieza a enredar eso. Entonces, para mí era eso, o sea, cómo se desenredan estos nudos. Entonces yo me imaginaba eso a lo largo de la novela como la imagen de un cordón umbilical lleno de nudos. Ya. Hay otro tema ahí que hermana ambas novelas, que es la pobreza y el hambre, ¿ya? En Latinoamérica son temas, pues, del día a día, no hay duda de eso, son temas cotidianos, pero también son cotidianos en el melodrama latinoamericano. Hay autores que, con razón o no, evitan el melodrama, ¿no? Digamos que sienten que es rebajar la historia o el tono de la historia, pero tú lo abordas incluso asumiendo ciertos elementos de la cultura popular, como es el caso de las telenovelas o las series de televisión que están muy presentes en este libro. Hay ciertas cuestiones del melodrama que tú rescatas y una que a mí me gusta mucho, que me llama mucho la atención, es la ternura. Los escritores, sobre todo escritores hombres, rehuimos la ternura, no nos gusta por muchos motivos, a pesar de que hay autores como Luis Cernuda, la trabajaron tanto y tan bien. Y yo quería preguntarte, ¿tú crees que tener una sensibilidad diversa, como es tu caso, te ayuda, te ayuda más a asumir estos temas y estos tonos? Quizás sí, o sea, es decir, a mí, eh, digamos, la rabia es como una gran herramienta política, sí, es una gran emoción política, la indignación, sí, pero digamos, yo siempre he pensado también la ternura como una gran herramienta política. En Latinoamérica tenemos, por ejemplo, los casos de las madres de la Plaza de Mayo, aquí en Colombia las madres de Soacha, en Chile, por ejemplo, todas las mujeres que están buscando a los desaparecidos en el desierto de Atacama. Volví a ver hace poco este documental maravilloso de Patricio Guzmán que se llama Nostalgia de la Luz y sí, y tengo esta escena como tan grabada de esta mujer de 70 años diciendo que
al esposo se lo llevaron completo, que a ella no le van a devolver una mandíbula, y sí, entonces eso para mí, decir, para mí ahí hay mucha ternura, o sea, la ternura no exime la fuerza, y no, sí, para nada, o sea, es justamente como un motor, la ternura no es debilidad. como algo muy motivante y muy movilizante, pues. Entonces, digamos que siempre la he entendido así. Con respecto al melodrama, también lo abrazo, o sea, es decir, ya un autor como Manuel Puig hace mucho, digamos, yo siento que dinamitó pues con sus novelas, especialmente con eso, el beso de la mujer araña, sí, Boquitas Pintadas. Ajá, como que dinamitó esas jerarquías que establecemos entre alta cultura, cultura popular. Entonces, pues también bueno, Pedro Lemebel, sí, Salvador Novo, bueno, entonces siento que yo estoy ahí como que para mí es una tradición muy clara y que me gusta marcarme en ello, pero mientras escribía la novela, digamos, más que disfruté mucho escribiendo, digamos, la telenovela dentro de la novela de Estrella Madre, sobre todo lo que más recordaba era como la experiencia colectiva de ver la telenovela y como de todas estas suposiciones, predicciones que se hacen pues cuando uno las está viendo y como esas respuestas éticas que provocan ciertas escenas de injusticia, ¿sí? Y una cosa que valoro mucho de la telenovela es que cuando algo malo, una injusticia, una desgracia pasa, hay unos responsables concretos, ¿sí? Que son los llamados villanos, ¿sí? Pero eso me parece importante, ¿sí? Porque es como, porque uno tiende en nuestros países a pensar que la violencia, la desgracia, la injusticia son como estas fuerzas metafísicas, intestinales que están siempre y que son como paisaje, pero no, tienen responsables. Tienen un responsable, por supuesto. Sí, entonces, algo que parece tan obvio, digamos, a veces no lo es, o digamos, uno se le olvida. Entonces, en las telenovelas, eso está muy claro, ¿sí? Y por eso, cuando esas respuestas emocionales que provocan, cuando uno llora viendo que a la protagonista le pasó algo malo, es porque es una injusticia y es una desigualdad radical que la están provocando unas personas. Y por eso, entonces, cuando los villanos les llega su merecido, digamos, o se les devuelve lo que han hecho, hay un alivio, ¿no? Porque hay una reparación, ¿sí? Y eso cumple también una fantasía de reparación psíquica y social. Entonces, yo valoro mucho el género y lo abrazo y sí. Sí, y justamente lo que acabas de decir de poder reconocer los villanos, y es algo que ojalá fuese tan sencillo en la vida real, también hay, yo diría, en estos personajes que se refugian en los programas de televisión y el melodrama, también hay una incapacidad de reconocer aquello que estropea y hace y degrada la vida. Y una de esas cosas, uno de esos aspectos para mí es el tiempo, en tu último libro. El tiempo es un tiempo destructor. No es ni siquiera un tiempo que envejece las cosas, sino que las destruye. Uno ve distintos elementos que se van deteriorando, que se van degradando y que evidentemente esto tiene una correlación simbólica. Y este asunto del tiempo tiene también que ver con la espera, porque el protagonista, como casi todos tus personajes, tiene una ingenuidad encantadora, pero a la vez se da cuenta de que el tiempo se acaba. Es casi quizá una paradoja porque el tiempo también parece ser iterativo y elástico, pero yo me he dado cuenta de que la manera en que el personaje cuenta el paso del tiempo es con las monedas que tiene en las manos, que se van acabando y que le van a forzar en un momento a tener que salir de donde está y trabajar, quién sabe, pero el tiempo está contado por el dinero. Yo sé que tus novelas están muy marcadas por una visión muy crítica del neoliberalismo y el capitalismo, y esto es evidente una metáfora que tiene mucho que ver con la degradación, con la necesidad de tener dinero para sobrevivir y a la angustia de no tenerlo, incluso en las personalidades más puras e ingenuas. ¿Es cierto ello? Sí, es decir, y aquí volviendo, digamos, a estas inversiones sencillas que a mí me gusta hacer porque sí siento que agrietan como
los discursos heredados o los lugares comunes que uno como que se van consolidando. Por ejemplo, el refrán de el tiempo es oro, ¿sí? Que pues se refiere a eso como una productividad, como apelar a la eficiencia para generar productividad, sí, más recursos, más ganancias, etcétera. Él dice, no es que el tiempo sea oro, es que el oro es tiempo. Entonces, lo que dice es, si tengo dinero, siento que tengo vida, ¿sí? Es decir, que tengo tiempo, pero cuando se me empieza a acabar, siento que ya se me convierte la vida en una cuenta regresiva. O sea, es decir, la falta de dinero le da como una literalidad a la vida y sobre todo empieza a separar, yo siento que la vida de la imaginación. Entonces sí hay un tiempo destructivo, pero también siento que hay un tiempo creador, que ahí es cuando entran todos estos personajes delirantes, como Madrecita, sí, como que son como el contrapeso a eso. Entonces, ahí sí como diría Bakhtin, que hay tiempos destructivos, pero también está en los tiempos embarazados. Entonces tenía también como esa idea del tiempo embarazado como presente mientras escribía pues, el personaje de Madrecita, eso que llevan cinta pues años y no se sabe qué va a tener pues. Y con respecto a la espera, claro, es decir, yo siento, como mi desafío, digamos, era como cómo escribo esta sensación de estar como en un tiempo suspendido que se repite, ¿sí? Y cómo comunico esa repetición, obviamente con el riesgo de que se vuelva pues aburrido, digamos, pero también pensaba, por ejemplo, en Joseph Brodsky, que dice que en el aburrimiento, en el elogio del aburrimiento, que dice como cuando estamos aburridos es cuando el tiempo se vive como en toda su intensidad y en toda su esencia. Entonces era eso, o sea, cómo abrazo también la repetición, pero sobre todo pensando que la repetición permite variaciones. Entonces, para mí, por ejemplo, un creador, un autor clave para mí es el cineasta Béla Tarr, en una película como Turing Horse, por ejemplo, que son 6 días, que son como más o menos lo mismo, comen, sí, como que los personajes comen una papa cada día, recogen la fuente, pero como esas escenas, aunque se siente la repetición y la cotidianidad y como lo superfluo, tienen unas variaciones y esas variaciones provocan eso como unas grietas. Entonces, para mí era eso, bueno, voy a crear como ciertas escenas que se van a repetir para crear la sensación de cotidianidad, de repetición, de la espera, de este tiempo congelado de la espera, pero que luego permitan como un cambio. Entonces, ahí entra también Madrecita, cada vez que dice nació, cuando amanece, ¿sí? Y cómo se va repitiendo ese nació cada vez que sale el sol, para referirse a que nació el día, pero luego utiliza esa palabra nació al final para otra cosa, ¿sí? Para decirle al protagonista otra cosa. Entonces, como esa variación entra como a agrietar justamente pues la cotidianidad y la sensación de congelamiento del tiempo. Otro punto que justamente quiero hablar es sobre el sexo, que está en tu obra muy marcado. Te voy a confesar algo, yo acabo de leer un libro que me ha gustado mucho de Garth Greenwell, Cleanest, que me pareció muy bueno, y hay cosas que me recuerdan, sí, hay cosas que me recuerdan a ti. ¿Por qué? Porque, por empezar por ese el lirismo con el que se enmarcan las escenas sexuales, la violencia a la vez mezclada con el amor y la ternura que hay, sobre todo, eso también se nota en la novela anterior, lo que te pertenece, en la que los personajes son abordados con una franqueza sexual inusual que tú también tienes. En tu novela anterior hay un capítulo entero, que no recuerdo el título, pero la ruleta, que es para mí uno de tus picos narrativos. Y acá tienes otros en que, por ejemplo, el personaje de pronto aparece un obrero y tiene relaciones con él, y parece un encuentro furtivo, un encuentro sórdido, y a la vez abordado con una naturalidad, insisto, una franqueza, con una
con una alegre liviandad que me parece que es distinta a la forma en que otros escritores de nuestro tiempo, en nuestra lengua, abordan el asunto de la sexualidad y de la homosexualidad. Me gustaría, yo sé que, no sé si leíste a Greenwell antes de escribir tus libros, quizás sí, quizás no, pero me gustaría, pero creo que no estás tan en desacuerdo con esa mirada. Yo ¿Podrías lo siento abundar? ahí cerquita, Agar, nosotros fuimos compañeros en Iowa, o sea, fuimos, Mira. sí, lo siento cerquita y tuvimos muchas conversaciones sobre, bueno, hay muchas cosas que nos hermanan, digamos, vitalmente. Y muchas conversaciones, por ejemplo, sobre todo, como recuerdo una conversación como que tuvimos sobre las posibilidades y limitaciones que tenían el inglés y el español para hablar de sexo, para escribir el sexo. Digamos, entonces él me hablaba de que como la palabra cock tenía una como larga tradición literaria en inglés. Entonces yo le decía que, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo la ruleta, yo le decía, es que a veces pienso que quisiera como inventarme otra palabra para verga, o sea, sí, porque como que me he pensado como qué palabras uso, pero luego inventarme la palabra sería como, yo quería como que también fuera explícito, porque sí siento que yo quería que ese capítulo se sintiera como muy explícito. todas las escenas de sexo homosexual que no se ha escrito, porque, digamos, en la tradición colombiana hay autores grandes como eso, Fernando Vallejo, Raúl Gómez Hattin, que yo siento que han escrito el antes y el después del sexo, pero el durante no tanto. El durante no tanto. Entonces yo como que sentía que quería escribir como eso, como y extenderme. Entonces, finalmente, dentro de la ruleta está esa reflexión de qué palabra uso, que sí. Pero sí, lo siento cerquita, sobre todo en yo creo que en la aproximación del deseo como el deseo como deseo de todo o deseo de nada, en el que uno, digamos, oscila, y sobre todo como en entender el sexo no solo como un lugar de placer, sino también como un lugar de aburrimiento, de autodestrucción, como de más conflictos, solo que el placer, sí, digamos, más allá del placer, porque a veces cuando dicen como, no, estoy escribiendo una escena de sexo, es como, erótico, pero a veces uno no quiere escribir una escena erótica, sino una escena en la que hay otras emociones, como, sí, entonces, ahí sí lo siento a él cerquita, sí. Incluso puede haber escenas de sexo que sean profundamente antieróticas, ¿no? Exacto. Yo tengo esa impresión. Me gustaría terminar haciendo una pregunta un poco más teórica, ya, pero que me interesa mucho por tu caso. Mira, Giuseppe, yo tengo algún conocimiento de la literatura latinoamericana y a mí tu caso me parece, en el mejor de los sentidos, marginal. Yo siento que tú respondes a una tradición que no es la que los otros escritores latinoamericanos prosiguen. Yo te siento cercano a autores, voy a tirar algunas cartas, como Daniela Eltit, como Severo Sarduy, como Mauricio Bach, muy, muy cercanos al post-boom, pero y que tenían como características principales un desinterés por las formas narrativas tradicionales, la progresión psicológica, la narrativa convencional, y un amparo en personajes que son a veces, no voy a decir pretextos, pero sí motivos para que se desencadene un mundo de imágenes, de posibilidades exterioristas, de un lirismo sórdido y sobre todo un interés enorme pues, por el tema de la diversidad sexual. Sarduy, Bach, Areno Arenas, todos corresponden a esa tradición que voy a atreverme a decir que a veces cierta visión liberal ha apartado de nosotros. Yo quisiera saber qué tan cerca te sientes de lo que digo, si sientes realmente esa visión marginal o apartada de tus libros con respecto a lo que se va produciendo en América Latina, si te sientes, si te sientes parte del legado de los autores que he mencionado, porque yo personalmente cuando te leo siento que no todo está perdido para los que intentan hacer otras formas de narrativa. Te cedo esta última respuesta. Bueno, pues agradecido con eso, o sea, para mí que
que mis libros te hagan pensar en esos autores es como un máximo honor. Yo siento que igual la literatura es muy minoritaria, ¿sí? Y esa es nuestra libertad, y esa es mi libertad, ¿sí? Entonces o sea, es decir, la lectura para mí, digamos, ya los lectores somos minoritarios y la literatura, o sea, el ejercicio del oficio de escribir ya es, digamos, por más que haya como todos estos programas cada vez más de escritura creativa, etcétera, yo lo siento como una actividad minoritaria. Entonces, y esa es mi libertad. Entonces yo, digamos, y cuando digo eso es como que no espero, o sea, es decir, yo tengo claro, por ejemplo, mientras escribí Estrella Madre, que no es un libro, digamos, que va a ser masivo, o sea, que es un libro que sí requiere, pues, un lector entrenado. Una paciencia, o sea, como una paciencia, sí, no porque lo encuentre como difícil en la escritura misma, sino como en la propuesta del tiempo, porque no siento que, o sea, no me interesa hacer como estas novelas en las que se pasan las páginas rápidamente o como esta sucesión de evento uno tras otro, acción, o como decía Baudelaire, como apelar como a la intriga superflua, sino como justamente me interesa hacer libros en los que el lector se queda en la página. Y eso es el ensayo, eso es la poesía para mí, la novela gráfica incluso, sí, como pasar un cómic, una novela gráfica así como tan rápidamente y no quedarse mirando la ilustración, la contigüidad de la ilustración con el texto, la complementariedad de la ilustración con el texto, todo eso, sí, para mí es como quedarse en la página. Y esa pulsión que uno tiene para la sucesión de acontecimientos uno tras otro, la intriga, pues para mí para eso está Netflix. Entonces no me interesa la estética Netflix, por decirlo así, sino justamente eso, como quedarme en la página y buscar una emoción estética, digamos, en el trabajo con el lenguaje. Bueno, Giuseppe, te agradezco muchísimo esta entrevista. Antes que nada, antes de retirarnos, esta es una pregunta ya del lector. ¿Estás preparando algo? Yo sé que acabas de terminar un libro y la pregunta es abusiva, pero hay que hacerla. ¿Estás preparando algo? Sí. Entonces, yo lo que hago primero es como que tomo muchas notas, escribo escenas, imágenes, como que quiero como desarrollar, y tengo como 22 páginas ahora eso de notas. Uh-huh. Y ya, pues ya me pondré pronto ya como a darle, sí. Listo. Bueno, en nombre de Penguin Random House y el mío propio, te agradezco estos minutos que hemos pasado aquí juntos y lejanos a la vez. Espero que regreses al Perú muy pronto para tomarnos un café o algo más por ahí, porque creo que es bueno que los lectores peruanos te conozcan. Es cierto, tus libros no son sencillos, no son libros que se lean como una serie, son libros exigentes, pero a pesar de que somos editores minoritarios dentro de un mundo minoritario, escritores como tú son para mí necesarios en este tiempo en que todo pasa tan rápido y en que todo es tan superficial. Un gran abrazo, Giuseppe. Cuídate mucho. Bueno, te agradezco tus palabras, otro abrazo para ti y gracias a eso por acercarte a los libros y este espacio. Listo, un abrazo, cuídate. Chao. Chao. Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com.